mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 13. Las cubiertas y cortinas. Parte 1. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en Getsemaní sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, no podemos ya reconocer el clamor del yo. Mirando a Jesús, nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir penas, vergüenza o persecución por su amada causa. Hermanos, hace 8 días estudiábamos respecto a lo que eran las tablas y cómo el Padre Celestial desea que nosotros participemos de esta maravillosa obra. Pero quitando la mirada de nosotros mismos, hoy la vamos a poner en aquel varón de dolores y experimentado en quebrantos. Hoy vamos a estudiar lo que son las cubiertas del tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto en la parte superior por cubiertas y también ya interiormente lo que eran las cortinas. Sin embargo, hoy vamos a meditar en lo que es el tema de las cubiertas, lo que cubría el tabernáculo por encima de las tablas. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo del 1 al 14. ¿Qué es una cubierta? Dice que es una cosa que se pone encima de otra para taparla o resguardarla. Algo interesante, hermanos, es que hoy vamos a ver cómo Jesús cubrió su divinidad con la humanidad a fin de que la humanidad pudiese ser cubierta con su divinidad. Qué hermoso, hermano. El Salvador se despojó de su divinidad, de su gloria, para que nosotros, seres caídos y pecaminosos, pudiésemos ser cubiertos con su propia justicia. Y en eso vamos a meditar en el día de hoy. Cubierta de pieles de tejón. La parte superior, la de encima, la que cubría el tabernáculo, la que se veía, está cubierta de pieles de tejón. El tejón es este animalito que vemos aquí. Ahora vamos a ver algunas características que me llamaron mucho la atención, porque las características que tiene este animal se relacionan mucho con la vida terrenal que tuvo que vivir el Salvador aquí en la tierra. La primera característica es que este animal es de cuerpo alargado y robusto. Suele medir unos 85 centímetros de longitud y 30 centímetros de altura, es decir, que es un animal pequeño. Su dieta pasa desde grandes presas y en ocasiones carroña, aunque su plato preferido lo encuentra destrozando colmenas, es decir, que este era un animal inmundo. Su piel es tan dura y gruesa que las mordeduras de sus depredadores no llegan a atravesarla, es decir, que su piel es resistente. Bueno, aquí ya vemos también una razón por la cual utilizaron esta tela, es una tela resistente. Puede matar a las serpientes venenosas como las cobras o las más grandes. Mire, este animal tan pequeño dice que puede matar serpientes venenosas. Se cree que el tejón de la miel desarrolla cierta inmunidad al veneno de algunas serpientes a lo largo de su vida. Es decir, que el veneno de la serpiente no le afecta. Son famosos por su dureza. Se les ha visto peleando con animales con un tamaño mucho mayor, como leones, leopardos, osos o tigres. Es decir, que por más pequeño que sea, es un animal muy valiente. Y es más, me llamó la atención este dato, dice que en el 2002 fue incluido en el libro Guinness de los récords como el animal más valiente del mundo. Tremendo este pequeño animal, todas las características que lleva. Ahora vamos a ver cómo este pequeño animal representaba a nuestro amado Salvador.
Recordemos que nosotros necesitamos ser cubiertos con la justicia de Cristo y que Jesús quiere implantar su propio carácter, su propia vida en cada uno de nosotros. El tejón representa la humanidad de Cristo. Claramente, lo que se veía por encima del atrio, lo que se ve por encima del atrio, no por encima del tabernáculo, lo que lograban ver los ojos aún fuera del tabernáculo, lo que se veía ahí en el atrio, era esta tela de tejón que representaba la humanidad de Cristo. Fue lo que los ojos de los hombres pudieron ver. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 nos dice: por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba profetizado que el Hijo de Dios iba a descender, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice que el Salvador dijo, me preparaste cuerpo, es hora de descender de los atrios celestiales a la tierra. Ahora, una de las características de este animal era que era pequeño. En Isaías 53, 2 al 3 nos dice la palabra, que Jesús subiría cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando el Salvador descendió aquí en la tierra, su pueblo no lo esperaba de esa manera. Sabemos de que el pueblo de Israel esperaba un rey que los librara de la esclavitud de Roma o del yugo de Roma, pero no entendieron esta profecía. Despreciado y desechado entre los hombres, pequeño entre los hombres. Y dice la sierva del Eterno, no podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Él podía, porque era el Hijo de Dios. Y él podía venir con la hermosura con la cual la estaban deseando su pueblo judío. Pero dice, su rostro pudo haber sido radiante de luz y su cuerpo alto y hermoso. Pudo haber venido en una forma tal que encantara a los que lo miraran. Pero esta no fue la forma en la cual Dios planeó que apareciera entre los hijos de los hombres. Dios no quería que los hombres se fijaran en la apariencia, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos siempre juzgamos. ¿Por qué? Por lo que ven nuestros ojos. Recordemos la historia de cuando Samuel, si no estoy mal, fue a ungir a David. Y dice que cuando él vio al primer hijo de Isaí, de una vez dijo, este es. Y la reprensión del Salvador es que no juzgara según sus ojos, porque Dios no mira las apariencias, sino que Él ve el corazón. Y esta era la lección que Dios le quería enseñar al pueblo de Israel. Hoy en día muchos juzgan es por lo que ven los ojos, pero el Señor juzga lo que hay en el corazón. Y Dios quería de que realmente el pueblo pudiese entender las maravillas y la hermosura de la verdad. No quería que pusieran su mirada en la apariencia física de su hijo, por eso veló esta apariencia hermosa en la humanidad. Y aún sigue diciendo la sierva, debía ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. O sea que él tenía rasgos ¿qué? Judíos. Dice que sus facciones tenían que ser semejantes a las de los seres humanos y no debía tener tal belleza en su persona que la gente lo señalara como diferente de los demás. Él se relacionó con la humanidad en toda su plenitud, hermanos. Dice que no debía señalarlo como diferente a los demás, sino igual que nosotros, así como nosotros. Debía venir como miembro de la familia humana y presentarse como un hombre ante el cielo y la tierra. Había venido a tomar el lugar del hombre, a comprometerse en favor del hombre, a pagar la deuda que los pecadores debían, que tú y yo debíamos. Tenía que vivir una vida pura sobre la tierra y mostrar que Satanás había dicho una falsedad cuando afirmó que la familia humana le pertenecía a él para siempre y que Dios no podía arrancarle a los hombres de sus manos. Jesús entendía que esta era su misión. Jesús entendía de que finalmente
Él estaba trayendo hombres así, pero era para llevarlos ante la presencia del Padre, no para vanagloria, sino al contrario. Él vino de una manera abnegada. Hoy vamos a estudiar lo que es el tema de lo que fue la humillación de Cristo. Porque mucho se habla de la exaltación de Cristo, de Cristo como Rey de Reyes y Señor de señores, pero muy poco se habla de Cristo como siervos de siervos. Y esto es lo primero que nosotros debemos entender, hermanos, porque hay muchos que están dispuestos a aceptar a Cristo como Rey, pero no están dispuestos a llevar la cruz que el Salvador llevó. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del Belén. ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. Incomparablemente más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. En esta unión, en la divinidad y en la humanidad, no solamente en la divinidad de Cristo, no solamente en la humanidad, sino en esta unión encontramos la esperanza de la raza caída. Por eso, hermanos, debemos meditar constantemente en la vida del Salvador. La sierva del Eterno nos aconseja que meditemos siquiera 1 hora diariamente en su vida. Ahora, otra característica era que este animal era inmundo. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La humanidad que el Salvador tomó no fue la de Adán cuando fue creado. La humanidad que Cristo tomó fue la de Adán después de su caída. Dice que fue en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. Por tanto, no hay excusa, hermanos. Muchos se excusan en decir de que es imposible vencer el pecado en la carne. Es imposible, claro que es imposible, pero cuando no tomamos la provisión que Dios nos dio. Pero con esto que el Salvador hizo posible de que nosotros dejásemos de pecar. En 2 Corintios capítulo 5, 21 nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando uno lee estas cosas, uno entiende por qué el tema de la redención va a ser estudiado por toda la eternidad, porque esto es algo maravilloso, hermano. Es algo maravilloso que la mente del ser humano no alcanza a vislumbrar en toda su plenitud. Gloria a Dios por aquellas cosas que nos permite comprender. Y Dios quiera que esas cosas que logramos comprender nos lleve a hacer un cambio en nuestras vidas. Nos lleve a valorar este sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dice la sierva, Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Muchos dicen, ay no, es que yo caí en pecado porque es que no estaba, se justifican, porque estaba cansado, porque me cogieron cansado, porque tenía hambre, porque nos excusamos de todas las maneras, aún utilizando nuestra propia debilidad humana para excusar y decir, es que pequé porque me cogieron en un mal momento, es que pequé porque... Pero dice que aunque el Salvador también estaba sujeto a la tentación, él nunca se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él, declaró, he guardado los mandamientos de mi Padre en mi vida terrenal. Él tenía poder infinito solamente porque era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre. ¿Dónde radicaba el poder de Cristo? En la obediencia. Dice que era porque él era perfectamente obediente a la voluntad de su Padre.
El segundo Adán, es decir, Cristo, soportó la prueba y la tentación para llegar a ser el dueño de toda la humanidad. Hermanos, esto que soportó Cristo lo hizo por nosotros, no por Él. Lo hizo por amor a nosotros. Ahora, su piel es resistente, era otra de las características de este pequeño animal. Y bueno, una de las cosas es que literalmente la piel de este animal era tan resistente que servía para poder cubrir el santuario y guardarlos del sol y de la lluvia, ¿cierto? En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mientras el Salvador estuvo aquí en la tierra, el enemigo no dejó de probar medio alguno para hacer caer al Salvador del mundo. Nadie, ningún hombre, hermanos, ha sido tentado tan severamente como lo fue el Hijo de Dios. Y sin embargo, no pecó, resistió al pecado. En Hebreos 12:3 y 4 nos dice, considerad, mirad, nos manda la palabra del Señor, nos manda que miremos, a que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Somos seres frágiles, seres sensibles, que muchas veces frente a los ultrajes, frente a las burlas, frente a toda contradicción, nos desanimamos, desmayamos. Y por eso la palabra del Señor nos insta tanto en que no nos cansemos de hacer el bien, porque muy fácilmente nos cansamos, hermanos. Pero gracias a nuestro Padre Celestial que ha hecho una provisión. Y esa provisión la tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Salvador tuvo que combatir contra el pecado hasta la sangre. No solamente fue que no lo aceptaban, que era rechazado, que era no. Fue ultrajado, fue azotado, fue coronado de espinas. Por su propia carne salió esa raudal de sangre. Él hasta la sangre combatió contra el pecado. Entonces, es allí donde nosotros decimos, no hay excusa para el pecado. Nada, absolutamente nada excusa nuestro pecado, hermano. Ni siquiera el que nos toque nuestra sensibilidad y nuestro yo, y menos tampoco que nos toque nuestra carne, porque el Salvador lo soportó. Dice la sierva, en la debilidad humana, Cristo había de hacer frente a las tentaciones que presentaba un ser dotado de las facultades más elevadas que Dios haya conferido a la familia angélica. Pero la humanidad de Cristo está unida con la divinidad, y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él, y sin embargo mantendría su alma inmaculada y sin pecado. ¿Cuál era la fuerza? Dice que su humanidad estaba unida con la divinidad. Ahora podremos decir, o muchos se excusan, dicen, bueno, pero es que Cristo tenía la divinidad. Claro, es cierto. Pero ¿saben, hermanos? Sigue diciendo la sierva del Eterno, y ese poder para vencer Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por la fe los justos atributos de su carácter. Ahora la pregunta es, ¿creemos realmente que Cristo nos está dotando de este poder para vencer, o estamos dudando? Una persona se le acercó a Cristo y le dijo, Maestro, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? La obra de Dios es que crea en aquel que Él envió. La obra la hace Cristo, hermanos, Cristo en nosotros como esperanza de gloria, pero hay una condición, creer. ¿Y creer qué es? Creer es obedecer y avanzar por fe. Esta es la verdadera fe. Dice, Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Jesús demostró que es posible que el hombre se aferre por fe del poder de Dios. Demostró que por el arrepentimiento y el ejercicio de la fe en la justicia de Cristo, el pecador puede ser reconciliado con Dios y puede llegar a ser participante de la naturaleza divina, venciendo la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia. Jesús nos demostró por su vida que es posible vencer, y no solamente eso, hermano, sino que nos prometió que Él nos daría ese poder, y ese poder sabemos cuál es, hermano. Lo hemos venido estudiando, y es esa prenda de amor,
que es el poder de su espíritu, su vida, su mente, su carácter implantado en nosotros, para que nosotros podamos no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que envió a Cristo, la voluntad del Padre Celestial. Ahora, dice que este animalito tan pequeño mata serpientes. Y en Génesis 3:15, la profecía que se dio a Adán y Eva desde el principio cuando pecaron, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos de que esta serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Sabemos quién es la simiente de la mujer? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, era esa simiente que había de venir. Y dice que este no dejaría de recibir una herida. Al momento en que el Salvador ha de pisar la cabeza de la serpiente, en ese momento la serpiente toma el calcañar. Sin embargo, dice que la serpiente es destruida. En Romanos capítulo 16, 20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, qué hermoso pasaje este. ¿Por qué? Porque de cierta manera el que está aplastando o el que ha aplastado la cabeza de la serpiente es Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver, de que esto se cumplió en la cruz del Calvario. En ese momento el Salvador aplastó la cabeza de la serpiente. Sin embargo, se nos promete un poder para que nosotros también podamos aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso dice que aplastará en breve a Satanás bajo ¿qué? Bajo vuestros pies. Nosotros podemos aplastar esta cabeza. Sabemos que la serpiente destila veneno, que cada vez que muerde nos contamina. Pero gloria a Dios, porque hay una provisión. Y dice la palabra del Señor que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí entendemos de qué manera podemos aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo? Creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, porque finalmente Él es el que está haciendo la obra. En el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, miren estos tres lugares, que es donde mayormente fue probado el Salvador. ¿En dónde? En el desierto de la tentación, antes de iniciar el ministerio. En el huerto de Getsemaní, antes de entregar su vida. Y en la cruz del Calvario, donde más severamente fue probado, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Oigan, sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Muchos ven la cruz como un fracaso, pero mentiras, hermanos. Todas estas cosas, dice que cada una de las heridas que recibió y soportó el Salvador vinieron a ser los trofeos de su victoria en nuestro favor. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban, hermanos, es que es tremendo cuando nosotros meditamos realmente en esto. Uno dice: Padre, así como la cita con la cual empezábamos, el yo tiene que quedar literalmente abatido en el polvo de la tierra. ¿Qué le reclamó yo a Dios cuando su hijo, su propio hijo, aquel que no tenía la obligación de venir a morir por nosotros, pero por amor a nosotros lo hizo? Se sometió a esto. Su cuerpo estaba pendido, agonizante en la cruz, y no solo eso, sino que habían espíritus malos que se regocijaban a su alrededor y hacían más pesada su carga. Y aún hombres impíos le escarnecían. Ay, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos. ¿Será que Jesús no podía bajar de esa cruz? Claro, hermanos, que Él podía bajar de esa cruz. Pero Él sabía que si bajaba de esa cruz, todas las personas que estaban ahí serían consumidas y el plan de la redención se echaría a perder. Y por amor a nosotros, hermanos, Él no bajó de esa cruz. Él se abnegó a sí mismo para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. Su calcañar fue en verdad herido por Satanás. En verdad fue herido por Satanás. Satanás en ese momento causó una herida dolorosa. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. En este mismo acto el Salvador sabía que aunque dolía,
estaba aplastando la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes. En ese momento, aunque sabemos que Satanás todavía está obrando, hermanos, él sabe que es un ser ya condenado y que el Salvador va a venir y va a acabar con todo este sufrimiento que el enemigo está produciendo en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros los seres humanos. Hermanos, si hoy en día hay algo que te está haciendo sufrir, que te está mordiendo, se está recibiendo la mordedura de la serpiente, sepa, hermano, que el Salvador ya la aplastó y que no hay nada que nosotros tengamos que soportar que el Salvador no haya soportado. Vayamos a los pies del Señor, hagamos de Él nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro todo. Que realmente Cristo se convierta en ese deseado de todas las naciones, así como lo dice la palabra del Señor. Al morir Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esta última gran contienda vemos cumplirse la profecía. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Salvador abrirá los sepulcros de aquel que hoy en día están descansando en el Señor y que creyeron en aquel que iba a poner su vida para salvación del ser humano. El veneno de la serpiente no le afecta. Me llamaba la atención que dice que se cree, esto es una suposición, dice que el tejón de la miel desarrolla cierta inmunidad al veneno de algunas serpientes. Dice que este animalito, la comida preferida de este animal era la miel. Y me acordaba de Ezequiel capítulo 3, versículo 3 al 4, donde dice la palabra, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. La palabra del Señor es comparado como la miel, dulce como la miel. Y sabemos, hermanos, que cómo fue que el Salvador enfrentó al enemigo, a esa serpiente, por más de que lo quiso picar más de una vez, o que lo picó, por decir así, porque lo mordió. Pero el Salvador siempre decía, escrito está. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Sus palabras. Dice que Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras de aquel que le envió. Por eso, finalmente, en Juan capítulo 8, 46, el Salvador pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El Salvador pudo decir con autoridad, ¿quién de ustedes me condena de pecado? Ahora, ¿quién de nosotros podemos decir esto, hermano? Efectivamente ninguno. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, porque podemos decir que nuestro Salvador es un ser perfecto y ha hecho una provisión completa para que nosotros podamos ser salvos. En su vida en la tierra, Cristo desarrolló un carácter perfecto, rindió perfecta obediencia a los mandamientos de su Padre. Al venir a este mundo en forma humana, al convertirse en súbdito de la ley, al revelar a los hombres que Él llevaba sus enfermedades, sus dolores, su culpa, no se convirtió en pecador. A pesar de que Él cargó todo lo que nosotros tenemos que cargar, Él no se convirtió en un pecador. Pudo decir delante de los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Ni una mancha de pecado se encontró en Él. Ni una mancha, hermanos. Ni un pensamiento siquiera, que es lo que los hombres no pueden ver, pero el Salvador, el Padre Celestial, al examinar esta ofrenda la vio perfecta. Se mantuvo frente al mundo como el inmaculado Cordero de Dios y en las condiciones más deplorables, hermano, en un ambiente más difícil, humilde, compartió nuestra misma suerte. Él no vino a vivir en las mansiones de los reyes, Él vino como hijo de un carpintero, soportando las vicisitudes que el ser humano tiene que soportar. El más valiente del mundo. Algo que me llamaba la atención era que resaltaba que este animal, dice que peleaban con animales de un tamaño mucho mayor que él, y ponía como ejemplo leones, leopardos, osos y tigres. Y enseguida me vino a la mente la profecía de Daniel, donde se comparaban a estos
grandes naciones como lo eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, precisamente con este tipo de animales, leones, leopardos, osos. Sabemos cuál es la finalidad de esta profecía, ¿sí? O sea, finalmente esta profecía nos dice de que el Salvador establecerá su reino, el cual no tendrá fin. En Juan capítulo 16, 33, el Salvador nos dice, hermano, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Salvador no nos dijo, ay, no, todo va a ir bien, conmigo no les va a pasar nada. Sí, o sea, podemos decir, muchos creen que al aceptar al Salvador, al aceptar a Dios, tienen que verse privados de cualquier tipo de dificultad. Pero no, el Salvador nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Satanás me ha pedido para que ustedes sean zarandeados. Satanás sabe que tiene poco tiempo y ha descendido con grande ira. Muchas cosas como advertencias como esa nos hizo el Salvador. Pero también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Este ha sido el hombre más valiente, hermanos, que ha venido aquí a la tierra, Jesús. Han habido hombres valientes que han conquistado reinos, que han hecho grandes cosas, pero hermanos, lo que hizo Cristo Jesús, que fue vencer el pecado, que es lo que tiene esclavo a la humanidad. Hay muchos hombres que han podido dominar naciones, pero no se han podido dominar a sí mismos. Pero Jesús venció al mundo. Salmos 24, 8 nos dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Esta exclamación se le hizo al Hijo de Dios después de que entregó su vida aquí en la tierra y él entró por los portales del cielo a recibir la aprobación de su Padre. Y dice que esta fue la exclamación de los ángeles. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Hermanos, el Salvador venía de una batalla que aún está en el campo de batalla y nosotros estamos en ese campo de batalla. Y el Señor quiere que nosotros seamos tan valientes, porque recordemos que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Que el Señor quite este espíritu de cobardía que tenemos y podamos ser revestidos de este espíritu de valentía que llevó al Hijo de Dios a soportarlo todo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él peleó nuestra causa, ahorita nosotros somos llamados a pelear la causa del Salvador. El enemigo había vencido a Adán y se había propuesto seguir adelante con su obra hasta completar la ruina del hombre. Cristo entró en el campo de batalla en favor del hombre a fin de vencer a Satanás en su lugar. ¿Cristo qué hizo? Cristo se empapó en algo que él no tenía que hacer, pero lo hizo por amor a nosotros y por amor también a su Padre, porque sabemos que también venía a justificar a su Padre. Entonces dice que él entró en este campo de batalla a fin de ¿qué? Poder vencer a este archienemigo, Satanás, porque sabía que el hombre no podía vencerlo por su propia cuenta. El Salvador sabía. Si Adán fue vencido cuando gozaba de la gloria del Señor, ¿cuánto más después de su caída? Cristo preparó el camino para el rescate del hombre mediante su propia vida de sufrimiento, abnegación y sacrificio, y mediante su humillación y muerte final. ¿De qué manera preparó el rescate del hombre? ¿Vino en gloria? ¿Vino como un ser hermoso? No, dice que por su vida de sufrimiento, abnegación, sacrificio, humillación y su muerte final, le trajo ayuda al hombre para que éste, siguiendo el ejemplo, hermanos, no es que, ay, sí, el Salvador ya lo hizo todo por mí. No, dice, para que el hombre, siguiendo el ejemplo de Cristo, pudiera vencer en su favor, así como Cristo había vencido para él. Dios desea que nosotros salgamos vencedores. Pero, ¿cómo vamos a salir vencedores, hermanos? Siguiendo las pisadas de aquel que ya venció. Y las pisadas de aquel que ya venció es su vida de sufrimiento, abnegación y sacrificio. Cuesta, duele, abate el yo en el polvo de la tierra. No es fácil, hermanos, pero con Cristo. ¿Sabe qué es lo que hace posible esto, hermanos? El amor a Cristo, no es más. No es el temor, no es el deseo de la recompensa, nada de eso. Eso nos hará en algún momento retroceder. Pero el amor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta, es el único que nos puede dar la fortaleza para poder soportar todas estas cosas. Ahora,
vamos a mirar la siguiente cubierta, que era la cubierta de pieles de carnero. Ya miramos la primera, que era la del tejón, y las características de este animal. Ahorita vamos a mirar la cubierta de pieles de carneros. Se llama carnero al macho cabrío de la oveja, y cordero o borrego a las crías, y todos ellos conforman el ganado ovino. Sabemos que, hermanos, en el pueblo de Israel eran cantidades de sacrificios, se sacrificaban ovejas, becerros, corderos, cabras, bueno, de toda cantidad de animales, y esta es la hora que yo todavía no entiendo plenamente qué significa o qué simboliza cada uno de ellos, si les soy sincera. Eso para mí ha sido un reto, pero ha sido algo muy bonito poder entender algo sobre ello. Y hoy vamos a ver lo que es el carnero. El carnero dice que era el macho del ganado ovino o de las ovejas. Estos animales son criados por el hombre para su completo aprovechamiento, dado que los mismos son grandes productores de leche y carne, pero aún más por su buena producción de lana para la confección de tela. Ahora vamos a mirar la representación de este animal. En este animal vamos a poder ver lo que fue la provisión de Dios. Ya lo estudiamos en alguno de los estudios que hicimos anteriormente, pero vamos a volver a tocarlo. Es bueno recordar para que no se nos olvide. En Génesis 22:13 nos dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un ¿qué? Un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí vemos recordemos de que Abraham le dijo a su hijo: Dios se proveerá de cordero, hijo, para el sacrificio. Y efectivamente Dios se proveyó. Dice la sierva del Eterno: sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El padre contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y en el carnero, es decir, que el carnero era el macho de la oveja, divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con él proviene de su amor. Dios deseaba enseñarnos que el don que nos reconcilia con él proviene de su amor. Dios proveerá de cordero. Dice Abraham: vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿En qué momento Abraham vio el día del Señor? Pues en este acontecimiento, hermanos. Dice la sierva del Eterno: el carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: te dijo a ti, me dijo a mí, vive, he hallado un rescate. Somos condenados a la muerte, hermano, pero el Salvador, ¿qué nos dice? Vive, hijo mío, vive, hija mía, he hallado un rescate. ¿Y cuál es ese rescate? El Hijo de Dios. Es decir, que aquí vemos que mientras que el tejón representaba la vida terrenal de Cristo, el carnero representa la muerte de Cristo, la provisión de Dios. Esto también representa un sacrificio completo. Dice que estos animales eran criados por el hombre por su completo aprovechamiento. Y en Colosenses 2, 9 y 10 nos dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Necesitamos algo más? No. Dice la sierva del Eterno que el Padre Celestial derramó todo el cielo en un solo don: Cristo Jesús, su Hijo amado. En él estamos completos. Para derribar las barreras que Satanás había levantado entre Dios y el hombre, Cristo realizó un sacrificio como pleno y completo, que reveló una abnegación sin parangón. No retuvo absolutamente nada, todo lo dio. Reveló al mundo el espectáculo asombroso de Dios viviendo en carne humana y sacrificándose a sí mismo para salvar al hombre caído. ¡Qué amor maravilloso! Lloró al pensar en tantos que pretenden creer en la verdad y están encostrados con egoísmo. Tremendo, hermanos. Examinémonos a nosotros mismos y pidámosle, hermanos, al Padre Celestial que quite perdóneme la palabra que voy a utilizar, pero yo le digo: Padre, ese maldito egoísmo que no permite que el Salvador pueda vivir en nosotros. ¿Será que
El Salvador no llevó la maldición de la ley colgado en ese madero para que nosotros queramos seguir conservando ese egoísmo. El Señor quiere que esto sea desarraigado de nosotros, hermano. Y sabemos que, así como dice la palabra del Señor, que el etíope no puede cambiar su color, ni el leopardo mudar sus manchas. No podemos nosotros por nosotros mismos. Pero vayamos a aquel que pueda hacerlo, hermanos. Vayamos a los pies del Salvador. Estemos dispuestos a llorar a los pies del Señor y a ser humillados para que podamos ser exaltados cuando fuere el tiempo. Con eso, el Salvador también ha provisto una intercesión continua. En Números 28, 3 al 4 y 6 nos dice que esta era la ofrenda encendida que se ofrecía a Jehová continuamente. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Este era el continuo sacrificio. Constantemente ese altar del sacrificio ardía, mantenía encendido porque había una continua intercesión. En Hebreos 7, 24, 25 nos dice la palabra: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Anteriormente los sacerdotes eran reemplazados porque morían, pero gloria a Dios que nosotros tenemos uno que permanece para siempre y que tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual dice que puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. ¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios infinito. Esa es la intercesión de Cristo, unirnos constantemente al Padre. El ser humano, a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante. El Señor conoce nuestras oraciones, el Señor conoce nuestras intenciones, el Señor conoce nuestro corazón. Y dice que Él coloca su propia justicia, pero ¿de parte de quién? Del suplicante sincero. Y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre. Dice que el Señor oye aquellos pedidos silenciosos que nosotros elevamos constantemente a Él. No podemos estar todo el tiempo de rodillas, hermanos, pero nuestras mentes pueden estar elevadas al Señor. Estas son oraciones que ciertamente están llegando al cielo, cubiertos con su justicia. Aún más, por su buena producción de lana para la confección de tela. Es decir, que una de las características de este animal era que, como tenía mucha producción de lana, favorecía para la confección de tela. Y esto representa de que nosotros somos unidos y cubiertos con la justicia de Cristo. En Isaías 61:10 nos dice la palabra: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ollas. El Salvador está tejiendo un vestido en el telar del cielo para ponerlo sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y esa es su propia justicia implantada en el ser humano. Dice la sierva del Eterno: Cristo únicamente perdona al arrepentido. Es decir, que dice que Cristo murió por todo el mundo, pero solamente perdona al arrepentido. Pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. Mire, interesante esto, hermano. Él mismo nos perdona, pero también Él mismo es el que pone este arrepentimiento en nosotros. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Y él puede decir: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de justicia. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios que podemos tener
la plena seguridad de que el Salvador está haciendo una maravillosa obra en cada uno de nosotros. Así como el sacrificio en beneficio de nuestro fue completo, también debe ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad, ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. Así como el sacrificio que se hizo por nosotros fue pleno y completo, así como Salvador fue un sacrificio presentado sin mancha, perfecto, asimismo también nos dice que Cristo presentará al Padre a una iglesia que sin mancha y sin arruga. O sea, que esa misma justicia que el Salvador efectuó aquí en la tierra, esa misma justicia, el Salvador está dispuesto a implantarla a su pueblo. No creamos que cuando el Salvador venga nos quitará el pecado. No, esa obra se está haciendo ahorita, hermano. Ahorita es que el Salvador está trabajando. Estamos siendo probados en el horno de fuego. Pero el Salvador sabe, vigila la prueba en la cual cada uno de nosotros estamos pasando. Y la está vigilando porque Él no quiere que seamos consumidos, sino que Él quiere quitar toda escoria de nuestras vidas. Ya casi vamos finalizando. Dice que estas eran teñidas de rojo. Y aquí vemos también lo que fue el bautismo de sangre del Salvador. Isaías 63, 1 al 3 nos dice: ¿Quién es este que viene de donde Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. La sierva del Eterno nos comenta respecto a esta cita: cuando el Mesías vino al mundo, sufrió solo su amarga agonía en el Getsemaní. Sus discípulos, que deberían haberlo consolado, se habían dormido. Su humanidad rehuía los terribles episodios por los cuales estaba a punto de pasar. Contemplando el destino inminente de un mundo condenado, aceptó su bautismo de sangre a fin de que por medio de él los millones que perecen puedan obtener la vida eterna. En la cruz, rodeado de tinieblas sobrenaturales, se sintió aún más solo. Este fue el bautismo de sangre que el Salvador estuvo dispuesto a tomar, la copa amarga. Y sabemos, hermanos, que nos esperan tiempos difíciles y que el pueblo de Dios también se le ha dado a beber esta copa. Este hecho es la garantía de que cuando nos toque a nosotros, hermanos, el Salvador, así como el Salvador la bebió, nos ha prometido de que nosotros también vamos a tener la fortaleza para beber. Y algo interesante es que dice que el Salvador tuvo que pisar ese lagar solo. Nadie había con él, los discípulos lo abandonaron. Es más, dice la sierva del Eterno que no había un solo ser humano que simpatizara con el Salvador. Él solamente realmente hallaba bálsamo, era a los pies de su Padre Celestial. Hay veces que nos sentimos así, hermanos, por más de que estemos rodeados de familia, de amigos, de hermanos, pero hay veces que nos sentimos solos y he entendido que es necesario. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga.